Muy buenas chicos, bienvenidos a Total. Llega una cita muy especial dentro del calendario, amada por unos, odiada por otros. Lo que está claro es que el Gran Premio de Mónaco no deja absolutamente a nadie indiferente, donde el glamour, el desafío, la historia y el prestigio entran en juego. El ganar u obtener un resultado destacable en las calles del Principado es un sueño para cualquier piloto, ya que se enfrentan al que indudablemente es el desafío más exigente del año, donde el piloto puede marcar una gran diferencia. Se requiere de una precisión milimétrica, coraje, talento y una simbiosis con tu monoplaza total para raspar cada implacable muro de Monte Carlo. Divide a los buenos pilotos de los fuera de serie. Es una oportunidad de oro para brillar en el mayor escaparate de la Fórmula 1 que todos tratarán de aprovechar. Simplemente el hecho de ver rodando a los monoplazas por las icónicas calles del Principado es una delicia, y junto a la emoción de la lucha contra el crono el sábado ya hacen que valga la pena para mí, aunque lo angosto del trazado, con ningún punto de adelantamiento claro y menos con los enormes coches, las barcazas que tenemos actualmente, hacen que tras la clasificación del sábado todo esté prácticamente visto para sentencia, cobrando una importancia plena tu actuación ahí. Vital el ir construyendo tu velocidad con el paso de las vueltas, usando los entrenamientos libres efectivamente con tal fin para poder brillar aquí. Es simple y llanamente un fin de semana diferente, especial, único, y hay que tomarlo como tal. Aunque la FIA ha tomado medidas para tratar de darle más emoción al domingo con una novedad inaudita. Se va a obligar a todos los pilotos a hacer 2 paradas en boxes durante la carrera mínimas, en lugar de una como en cualquier otro gran premio. Y a ver, es cierto que esto brindará, vamos a ponernos en el lado positivo, más oportunidades de cambio de posiciones por overcuts y undercuts, que es el momento donde se concentran los cambios de posición de los grandes premios de Mónaco, ya que no hay oportunidad de hacer adelantamientos en pista, lo que le dará algo más de tensión a toda la prueba, una opción más muy interesante con la que jugar para los muros, que veremos cómo manejan. Esto también a su vez hará que no sea necesario gestionar neumáticos. Aquí Pirelli trae el C6, que repite junto al C5 y el C4, compuestos ideados supuestamente para este tipo de pruebas, concretamente urbanos, donde la degradación es mínima. Va a ser positivo en estos sentidos, pero es triste que no pueda llegar de manera natural, y no cambiará la principal crítica al Gran Premio de Mónaco, y es que el domingo no hay adelantamientos, que es una procesión de Semana Santa. Lo seguirá sin haber, esto no va a cambiar nada de ello, aunque con esa obligatoriedad al menos habrá esa tensión extra y oportunidades de cambio de posición si juegas bien tus cartas estratégicamente, lo cual es un aliciente. Gran premio de casa, entre comillas, para muchos pilotos de la parrilla que tienen su residencia en el Principado, y los equipos traerán en sus coches toda la carga aerodinámica que tengan disponible. Aquí no te guardas absolutamente nada por lo revirado sinuoso de este trazado. No habrá grandes evoluciones aquí, ya que lo que pretendes es lo contrario, el tener una base preestablecida, una base que conoces, que no te genere sorpresas negativas imprevistas, dando a tus pilotos un coche con el que poder lucirse. Ha habido polémica esta semana en la Fórmula 1. Las quejas de Red Bull ante la FIA parecen haber surtido efecto, y el estamento ha aclarado diversos puntos con nuevas directivas técnicas comunicadas a los equipos antes del Gran Premio de Imola. En primer lugar, sobre los materiales utilizados en el fondo plano y su acoplamiento, ya que se sospecha que habría ciertos equipos que consiguen pasar las verificaciones de la FIA, pero luego cuando llegan a la pista pueden alterar la altura del monoplaza a su antojo. Y el uso de diferentes sistemas materiales en las tetas de frenos, donde McLaren ha presentado grandes innovaciones este año para gestionar la temperatura de los neumáticos, obteniendo una ventaja muy evidente en la gestión de estos en los primeros grandes premios del año, que han estado en el foco de sus rivales, tratando de averiguar el cómo lo hacen y poder replicarlo, o si es ilegal, reportarlo.
Para el Gran Premio de Canadá se instaurará otra que se centrará en los skid blocks de la parte inferior del coche para evitar irregularidades y controlar mejor la temperatura al suelo del coche, además de la ya conocida en el Gran Premio de España de la semana que viene para impedir la excesiva flexión de los alerones delanteros, que promete, está seguro, alterar la competitividad de algunos equipos masivamente. Así que veremos cómo afecta a cada uno. Como siempre, los equipos rivales tratan de frenarse por lo civil o lo criminal. Le toca a McLaren sufrirlo. Ahora mismo son los que van a la vanguardia técnica, explotando zonas grises del reglamento que sus oponentes tratan de pisar. Esto es ley de vida en la Fórmula 1, en la que, como se suele decir, quien no llora no mama. Desde el equipo de Woking niegan que tuviera afectación alguna a su rendimiento durante el Gran Premio de la Emilia-Romagna, a pesar de estas aclaraciones, de estas directivas técnicas ya aplicadas, pero la realidad es que sorprendió verlos tan vulnerables un domingo, sin respuestas ante Max Verstappen, ante Red Bull, algo que no había sucedido en todo el año. Demasiada coincidencia, podríamos decir. Si se iniciara una tendencia desde aquí, confirmará que verdaderamente han sido afectados, así que muy interesante lo que ocurra a partir de ahora. Vamos a hablar ya de cada una de las escuderías. McLaren, fuera de toda esta polémica, siguen llegando aún así como los favoritos a este Gran Premio de Mónaco, un feudo que aún se les resiste, aunque ya rindieron bastante bien en 2024 con el podio, la segunda posición de Oscar Piastri. Vienen de un Gran Premio de la Emilia-Romagna donde su potencial y sus rivales aumentaron el desafío para complicar la victoria. Estamos en un momento de muchos cambios en el año, con mejoras, con directivas técnicas, y no se confían. Sabe que va a ser un fin de semana donde cualquier despiste se pagará más caro incluso que en otros grandes premios, así que tratarán de evitarlo, ya que ha sido algo muy común en los de Woking este año, con muchos errores, tanto individuales como colectivos, muy concentrados especialmente en preparar el sábado la clasificación, efectivamente, que no ha sido su punto fuerte tampoco este 2025, pero aquí está obligado a serlo, ya que tras eso casi todo el pescado estará vendido, algo que les puede volver vulnerables de nuevo frente a otros competidores, aunque el rendimiento general del MCL39 debería seguir siendo superior en un feudo más favorable que Imola por su naturaleza revirada. Lucharán con una decoración especial que ya mostramos ayer, mola en algunos detalles como los números retro o los monos vintage, pero no cambia en exceso su aspecto general cuando lo ves desde fuera. Donde esté la de 2021, que se quiten las demás, qué genialidad que se marcaron ahí. Muy interesante, no solo ocurre aquí, sino desde aquí con ellos, porque podemos estar ante un punto de inflexión dentro de la temporada. Helmut Marko advierte antes de Mónaco, a pesar de las buenas sensaciones en Imola por parte de Red Bull con el paquete evolutivo para el RB21 que llevaron a la victoria de Max Verstappen contundentemente, dándoles un pequeño impulso que se estima entre 1 y 2 décimas de velocidad pura, nos informa Autoracer, pero mejor aún, armas en la gestión de gomas con las que pelear los domingos, que había sido un punto pendiente, ya que en clasificación sí que habían podido hacerlo de forma habitual, que deben confirmar en diferentes tipos de circuitos, ya que este monoplaza nos ha acostumbrado a ser capaz de lo mejor y de lo peor en nada, en 2 semanas consecutivas. Precisamente por esto, y en Mónaco, siendo un trazado radicalmente distinto a Imola, las cosas podrían cambiar, y mucho para los de la vida energética, y es lo que advierte Helmut Marko. El año pasado, sin ir más lejos, Max terminó sexto. Los urbanos revirados, angostos, no se han acoplado muy bien a las características de los coches diseñados en Milton Keynes, especialmente por su rigidez mecánica y poca agilidad, pero su excelente desempeño en clasificación a lo largo del año y la habilidad de Verstappen rascando muros, yendo al límite, todavía recordamos su épica vuelta en 2023, invitan al optimismo en un fin de semana donde esa lucha contra el crono será decisiva. Y tanto el ritmo en Imola como la nueva directiva técnica de los alerones delanteros que llegará la semana que viene en el Gran Premio de España generan esperanzas, independientemente de lo que suceda aquí, de que se podrá pelear por el campeonato. Ferrari acumula un balance negativo constante este 2025 que hace que la frustración vaya en aumento, a la par que lo hace su déficit en ambos campeonatos. Ni la positividad del domingo en Imola, con una gran remontada, viendo parte del verdadero potencial del SF25,
puede remediar esto. Mónaco genera temor en Maranello, la aproximación es muy diferente a la de 2024, donde eran uno de los grandes favoritos, conscientes de tener ante ellos una oportunidad mágica que consumaron con Charles en un SF24 que se acopló de maravilla como se esperaba, pero con el SF25 no hay confianza, las curvas lentas han sido un punto débil este año y obviamente este trazado está plagado de ellas, es muy difícil hacerlo entrar en la ventana óptima de funcionamiento a una vuelta, sus clasificaciones han sido desastrosas a lo largo de la campaña, exceptuando la sprint de China, que fue una especie de unicornio. El SF25 es impredecible, lo que no da seguridad a sus pilotos para que puedan marcar la diferencia, los neumáticos blandos se les atragantan, como vemos, muchos puntos en contra de los que son clave en Mónaco. Han trabajado mucho en el simulador, nos comentan, para encontrar esa fórmula mágica que haga en un circuito tan particular como este que el SF25 despierte, especialmente en clasificación, que es su deje, aunque se agarran a esa especialidad de Mónaco y que en este escenario siempre Ferrari ha tenido un plus histórico. Ha sido uno de sus picos en las temporadas que buscarán explotar este año también para protagonizar la mejor actuación del año y llegar a Barcelona la semana que viene, donde esperan un punto de inflexión dentro de su campaña al haber trabajado mucho alrededor de la nueva directiva técnica. Monos azules y blancos en un fin de semana en el que tienen muchas incógnitas a su alrededor que empezaremos a revelar desde mañana. Filtraciones muy interesantes de Mercedes, las modificaciones que llevaron en Imola eran para adaptar el W16 a la nueva directiva técnica, así que ya tienen un coche capaz de pasar las nuevas verificaciones con la consiguiente pérdida de competitividad implícita, además de mejorar la base, de darle un empujoncito hacia adelante. Les pilló en pañales tantos cambios y no consiguieron encontrar una configuración óptima para el nuevo paquete y esperan conseguirlo aquí tras la experiencia acumulada. Sufrieron mucho con el sobrecalentamiento de gomas, lo que llevó a que Russell cayera estrepitosamente en la carrera del domingo. Sigue siendo un punto débil que mantiene de sus predecesores, aunque en circuitos urbanos esto les debería permitir brillar, así que afrontan no solo el futuro, ya preparados para lo que está por venir la semana que viene, lo cual es trabajo hecho, sino el presente con optimismo. Además, su pico máximo siempre llega los sábados y aquí es lo importante, lo es todo, convirtiéndolos en una amenaza en Monte Carlo con la que Russell quiere obtener el primer triunfo del año y Antonelli redimirse de la decepcionante actuación en Imola, en casa donde nunca se encontró. Se acaba de producir historia en el paddock de Mónaco. Esas imágenes son reales, no son ya más edits, más inteligencia artificial como durante todos estos últimos meses. Como ya se anticipaba, Adrian Newey está en Mónaco con el uniforme de Aston Martin y será un miembro más del staff sentándose en el muro para ayudar en la optimización de la MR25, en la estrategia y maximizar el resultado de Aston Martin en las calles de Mónaco, mientras apunta todas las ideas que pasan por su cabeza y vaya observando en su famosa libreta para plasmarlo en sus futuras creaciones. Primera vez que viste unos colores diferentes a los de Red Bull desde hace más de 20 años, es una locura, una imagen que queda ya para la historia y es representativa de la revolución técnica que están viviendo los de Silverstone, un refuerzo importante para la operativa de un equipo que este fin de semana buscará la confirmación que lo de Imola no fue flor de un día, que esa competitividad ha llegado para quedarse tras las buenas sanciones que dejó el nuevo paquete aerodinámico. No debería ser un circuito propicio, hay que decir, ya que en curva lenta la MR25 ha sido una calamidad todo el año, pero teniendo en cuenta su particularidad y con el sabor de boca que nos dejó hace unos días, no sabemos cuándo se habrá modificado esto. Con el nuevo paquete de evoluciones, Fernando confía en tener posibilidades de Q3. Andy Cowell lo pone como el objetivo y de producirse sería una confirmación de su paso adelante. Williams se ha destacado dentro de la zona media, aunque algunos resultados se hayan dejado escapar, como en Imola con Sainz por mala suerte y desajustes estratégicos, pero el rendimiento del FW46 es descomunal una vez lo han conseguido optimizar, lo que les ha permitido afianzarse
qué gran trabajo de la gente de Grove aplicando el feedback de los pilotos, lo que les ha permitido afianzarse en el quinto lugar del campeonato de constructores, sumando ya más, y es un dato impactante, que en 2024 y 2023 juntos. Pero no se conforman y quieren más. Llegan a Mónaco esperanzados no solo de poder mantener la línea, sino dar una gran sorpresa dentro de la parrilla, acercándose a la zona de podio, gracias a la seguridad que transmite este coche a sus pilotos, que haga que Albon y Sainz puedan lucirse. No paran de brillar, no paran de soñar, aunque hay cosas que pulir por el camino, como es normal en una estructura en construcción, en ampliación, como lo es Williams. Y qué ganas de seguir viendo su evolución, que no se detendrá debido a la ambición y al buen hacer de James Bowles al mando hasta llegar a las partes nobles de la parrilla, y no están ya tan lejos de ellas. Alpine se ha estado luciendo, pero extradeportivamente, mandando a la alfombra roja del Festival de Cannes bien elegantes a Gasly y Colapinto, a su flamante dupla. Vestidos para la ocasión, toca dejarse de parafernalia y centrarse en lo deportivo, y tras la decepción de Imola, donde había potencial de puntos con el A525 que Gasly, con ese duelo al límite con Leclerc y errores iniciales, tiró por la borda, mientras Colapinto se lo tuvo que tomar con calma, tratando de adaptarse a pasos agigantados a su nuevo entorno. Impidió el poder verles en el top 10 el domingo. Al argentino le encantan los circuitos urbanos, ese desafío que evocan. Además, se le han dado particularmente bien a bordo de un monoplaza de Fórmula 1. Bakú y Singapur, llegado en sus primeros compases, así lo avalan, y ha comentado que pasó mucho tiempo en el simulador para preparar este fin de semana a conciencia, y el equipo ha hecho una muy buena labor para tener una buena base sobre la que construir un fin de semana exitoso, aunque necesitará ir paso a paso desde los entrenamientos libres y adquirir confianza para desarrollar velocidad, algo clave los próximos 3 días, donde hay que andar obligatoriamente antes de correr, y más en su caso por a todo lo que se tiene que seguir adaptando. No hay prisa, completar el máximo de vueltas el viernes, también en los libres 3, evitando cualquier contratiempo que sería demoledor para sentirse uno con el coche y plasmarlo en la clasificación más importante del año, poder brillar ahí. El coche ha rendido excelente en las calles del Principado, hay que decir, puntuando en 2021, 2022, 2024 y con un sorpresivo podio en 2023. Le tienen tomada la medida y esperan transmitirlo también a este 2025 para despuntar dentro de la zona media con la Q3 y puntos como objetivo. En Haas hay una sensación de decepción tras su desempeño en Imola y con dudas de cara al Gran Premio de Mónaco, ya que en el enrevesado trazado no han conseguido resultados interesantes en estos últimos años. Al contrario, ha sido uno de sus puntos más bajos dentro de la campaña, aunque la ausencia de curvas rápidas, que han sido su cruz, debería limitar sus altibajos, viendo una versión más competitiva al menos que la mostrada en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, y a eso se tratan de agarrar. Racing Bulls, gracias al paquete evolutivo introducido en su carrera de casa, que no fue una gran revolución, pero sí que permitió el volver a la lucha por los puntos contundentemente con Isa Hadjar en estado de gracia, llegando Mónaco como en el mejor momento posible, ya que con la confianza que destila el francés puede ser un gran escenario para que su nombre acapare titulares, además con un casco que rendirá homenaje a un grande aquí, Ayrton Senna. Es un circuito donde Racing Bulls, Alfa Tauri y Toro Rosso ha rendido particularmente bien, así que los esperamos competitivos, mientras por otro lado Lawson trata de sacar la cabeza, no reacciona y cada vez se acerca más al precipicio. Y terminamos con Sauber. Bortoleto tiene muchas ganas de debutar en Mónaco con un Fórmula 1 en un lugar especial para un brasileño, con la historia que marcó Senna en este trazado, esperando tanto él como Hülkenberg que las peculiaridades de las calles del Principado les permitan pelear por posiciones que en un circuito tradicional común no podrían, por puntos de nuevo. Esta temporada 2025, aunque dada la competitividad enfermiza dentro de la zona media, parece que tendrá que esperar a partir del Gran Premio de España, donde buscarán su particular punto de inflexión con la nueva directiva técnica y evoluciones programadas para cambiar su rumbo. Como vemos, un fin de semana único, especial y también muy interesante en varios frentes, así que ganas de descifrarlo. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejaos vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.